10:44 ahora, un día como hoy, el 24 de febrero de 1931, lo contamos al principio del programa, nacía Eladia Blasquez. Un día como hoy, otro 24 de febrero, pero en 1946, se registraba el primer triunfo electoral de la historia del peronismo. Hoy, que en un año eleccionario están rondando tantas ideas sobre qué pasará en las elecciones de octubre, qué pasará más adelante en la vida política argentina. Es bueno regresar a las fuentes, ¿cómo decía? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero no. Siempre hubo momentos de incertidumbre, momentos de autorreflexión, momentos de un poderío enfrente en el marco de la batalla cultural, y cambios en la historia que no se gestan como la lluvia, sino por el trabajo para con la propia sociedad. Discurso de Perón del 24 de febrero de 1946. A ver. Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero. Que no haya falsos hóspedes, que no haya egoístas, y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien, para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Un detalle de aquel discurso eran las elecciones presidenciales que dieron el triunfo a Juan Domingo Perón. Su fórmula él encabezaba la fórmula del Partido Laborista. No existía todavía formalmente ni el Partido Justicialista ni el peronismo. El partido, el Laborista, había sido creado después del 17 de octubre del año anterior, de 1945, por los sindicatos que apoyaban a Perón, que por entonces era un coronel del ejército argentino que había tenido un cargo, secretario de Trabajo del gobierno militar anterior, con la intención de lanzar una candidatura. 3 meses después de este triunfo electoral, el 23 de mayo de 1946, a pocos días de asumir su primer gobierno, Perón disolvió el Partido Laborista. En respuesta a esta medida, un sindicalista, Cipriano Reyes, destacada figura tanto en los sucesos del 17 de octubre del 45 como después, le escribió a Perón una encendida misiva que le proponía otra cosa. Cipriano Reyes decía: hace pocas horas usted termina de romper amarras intempestiva y públicamente con el laborismo a través de un ordeno y mando como si lo hubiera hecho el zar de Rusia o el mismo Calígula, emperador de Roma. Expresaba el disgusto de un sector de la política de entonces que entendía que Perón se cortaba solo, pero Perón no estaba cortándose solo, quería dejar las amarras del pasado y construir una fuerza política nueva que más adelante tendría el nombre del Partido Justicialista. Hablando de esto, sobre las elecciones del 46 y la preparación para asumir su gobierno, en el año 71, en el exilio, charlando en Perón, la Revolución Socialista, así se llamó la película, Justicialista, así se llamó la película, de Pino Solanas y Octavio Getino, explicaba esto. Fueron 3 años de planificación, de estudio de qué hacer en aquella situación política argentina. Efectivamente llegaron las elecciones y al principio de las elecciones, me acuerdo que era en La Rioja o Catamarca, por ahí, perdimos nosotros. Entonces ya todo lo de la Unión Democrática se rajaron y dijeron que eran las elecciones más libres que se habían producido en el país, porque creían que las ganaban. Y entonces ya se largaron en elogio de las elecciones, pero cuando empezó a llegar Santa Fe, Rosario, empezaron a perder Córdoba y Buenos Aires, claro, perdieron las elecciones y ya no podían decir que eran malas. Entonces, efectivamente, tan pronto se tuvo la sensación de haber ganado las elecciones, nosotros comenzamos ya un trabajo más efectivo. Frente al problema que se nos había presentado, después de haber estudiado 3 años intensamente toda la planificación para la realización de la Revolución Justicialista, cuando nos eligieron nos quedaba un margen de 3 o 4 meses para la preparación inmediata del gobierno. Así y todo, llegamos al gobierno en una situación muy difícil, porque al hacernos cargo del gobierno nosotros, se nos presentaron un sinnúmero de problemas que no estaban en los cálculos del plan y que había que resolverlo.
Toda la planificación puede prever lo previsible, pero no puede tomar los imponderables. Y cuando uno llega al gobierno empiezan a aparecer los imponderables que hay que resolverlos porque son previos a lo que se ha previsto en el plan. Solamente así creo yo que se puede realizar una revolución. Una revolución que improvisa no es una revolución. Por otra parte, no puede estar perdiendo tiempo, porque la gente que siente venir la revolución y está ansioso por ella, quiere que a los 15, 20 días ya haya hechos revolucionarios que se produzcan. Si no, se desprestigia y se viene abajo inmediatamente la revolución. A veces las voces del pasado nos sirven para tratar de pensar en el presente y sobre todo pensar en el futuro. Planificación, renovación, revolución, todos esos elementos que significan en la historia argentina. Fue después de toda esta era, de la irrupción, aquello que Raúl Scalabrini Ortiz descubrió como el barro sublevado de la patria, de las mayorías desconocidas en la historia argentina, que se estructuró primero un gobierno. Vemos en nuestra transmisión en YouTube una foto de aquella época con Perón con el diario en la mano que anuncia su triunfo electoral, y luego de eso la construcción de un partido político y después de un espacio. Fue tiempo después que empezó a sonar en los actos la marcha peronista.